Seguimos adelante, seguimos en la tribuna de Onda Cero, nuestra tertulia, y bueno, la verdad es que hablamos bueno, en este caso bueno, de las personas mayores activas, ¿no? Que se encuentran activas y que evidentemente el carnet de identidad puede decir una cosa y otra cosa es lo que te pueda indicar la mente o el corazón, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, muchas veces Fernando, hay no, enfrentamientos. no No te, me, no me interrumpa, no me interrumpa. no te- No me interrumpa, un segundo nada más. no, el placer es tuyo. No te, No me Interrúmpelo, interrumpa. interrúmpelo, interrúmpelo. no te ¿Qué? estarás ¿Qué quiere? refiriendo a Joaquín, ¿Qué ¿no? quiere? Bueno, no me nombre a. En fin, no me lo nombre, no me lo nombre. No me nombre al de los tacones, al de los tacones no me lo nombre. A Joaquín, como lo renovemos en su cumpleaños, hay que regalarle un andador. La verdad es que, bueno, vamos a dejar lo de Joaquín, porque. Pero es verdad que, Antonio, que muchas veces eso, como dice Diego, el envejecimiento activo es de personas que están activamente y que siguen participando en las actividades sociales, de cualquier tipo bueno, de ejercicio, actividad que se organiza, pero hablamos yo me quiero referir a lo que es la mentalidad que muchas personas tienen, porque como bien dice José Ignacio, han vivido otra época, bueno, el conflicto muchas veces que se crean entre jóvenes y mayores a la hora de los pensamientos, y lo que tiene que ponerse cada uno en el contexto y la situación de cada uno. Si uno, por ejemplo, vive en Jaén, pues tendrá el acento a lo mejor de jiennense, y si otro vive en Sevilla, pues tendrá el acento sevillano. No le puedes pedir al que tiene el acento jiennense que tenga el acento sevillano, por poner un ejemplo. Pero eso depende de lo que ha vivido cada uno. Claro. Ya no solo incluso con las personas mayores, sino incluso, como tú has dicho, uno que vive en Jaén o uno que vive a lo mejor en Ruanda, no puede pensar lo mismo que pensamos nosotros. Por ejemplo, mira, ¿Por qué? Porque su vivencia y su sí, experiencia claro. es totalmente distinta. Mira, hay un asunto que yo, por ejemplo, hemos tratado en el taller de radio, sobre todo que era un tema que era entre generaciones, lo titulábamos, donde llevamos personas mayores y personas pues más jóvenes, ¿no? Y ahora temas que planteamos y que ellos ofrecen su punto de vista, ¿no? Pues uno era el tema de la homosexualidad, por ejemplo. Diego, la homosexualidad, ¿cómo se entendía antes? ¿Cómo se entiende ahora? Y que evidentemente hay personas mayores que aún guardan un poco lo que vivieron en aquella época, porque los homosexuales de la generación de los 60, los 70, incluso los 80, lo pasaron muy mal, de alguna forma estaban muy reprimidos y no se atrevían, ¿no? Incluso a confesar, ¿no? que eran homosexuales. Hoy, por suerte, eso no ocurre ya. Y también es verdad que los homosexuales muchas veces en las reuniones eran objetos como era el gracioso, ¿no? El que hacía reír, el que lo tenía muchas veces como, no sé, como el payasete de la reunión para que hiciera reír de más, ¿no? Eso, por fortuna, eso hoy no ocurre. Pero es que muchas personas mayores tienen instaurado eso en la mente. Porque es simplemente una cuestión de educación, de la educación que han recibido. Es que claro. no tiene por qué ser ni mejor ni peor, es simplemente una época que han vivido en la que esos eran los valores. Claro. Bueno, estamos hablando de personas que ahora son de una edad y que todavía ven esto con cierto recelo, el que haya personas del mismo sexo que puedan tener relaciones, pero es que no olvidemos que tiempo atrás, mucho más atrás, las personas que eran de tendencia homosexual, ¿qué pasa? Que directamente las mataban. Sí, sí. No estamos hablando de que las repudiaran o que las arrinconaran, es que las mataban. Totalmente. Vamos, incluso hasta con sospecha, no hacía falta ni que fuera verdad, sino una simple sospecha bastaba para que se asesinara a una persona por su tendencia sexual. Entonces, era lo que había en aquel momento, luego hubo otra cosa, ahora tenemos afortunadamente otra libertad de pensamiento porque nos hemos educado en una sociedad más libre, pero no sabemos de aquí a X años también lo que pueda ocurrir. A lo mejor resulta que los que tenemos gafas somos los malos, no lo sé.
Sí, sí, Cosas como hablábamos también del programa de los Simpsons, cosas que es imposible que tú puedas entender ahora, pero que cuando llegue el momento, tú dices, ¿cómo es posible que esto haya podido ocurrir? Por lo mismo, con las personas mayores, son simplemente cuestiones de trasladar en el tiempo la mentalidad de una sociedad. efectivamente, efectivamente. No sé, ¿algo más que decir respecto de este tema antes de pasar a otros, José Ignacio y Antonio? A mí sí me gustaría que de todas maneras ya no es porque sea mayor o no mayor, sino es lo que hemos hablado antes, es la experiencia y la vivencia o la educación que haya tenido cada uno. A mí incluso me parece llamativo que todavía hay gente de muy joven que opina como la gente mayor, por ejemplo, del tema de la homosexualidad, por ejemplo. O de los embarazos no Y, deseados, de personas que o por antes ejemplo, o del no. aborto, O del aborto, o de pero es personas que, que se quedan, bueno, personas que, menos chicas que se quedaban embarazadas pero, muy, muy, muy pero, jóvenes y. pero a mí lo que me chirría, pero a mí lo que me chirría es que una persona mayor de 70, 80 o 80 y tantos años piense a lo mejor o tenga una opinión distinta o políticamente no correcta sobre la homosexualidad o el aborto, yo medio creo que lo puedo entender, pero personas jóvenes, chavales de 18 o 20 años que opinen así, a mí es una cosa que me chirría que, vamos, que no me llega a cuadrar por ningún lado. Entonces, al final volvemos o llegamos a que esto depende de la educación y de la experiencia que tiene cada uno. José Ignacio, de este tema para. Bueno, a mí me gustaría añadir que está muy bien y que bueno, pues las personas mayores tengan ese pensamiento, es una cosa normal que lo tengan, pero no creo que se deban escudar en eso. Es decir, yo creo que deberían partir de la base de ese pensamiento para desarrollarse como persona y para ver que hay quizá otro tipo de opiniones y de visiones respecto al tema. Evolucionar el pensamiento, ¿no? Evolucionar ese pensamiento. Yo creo que no debe de ser ni un escudo el hecho de decir es que tengo 80 años, es que yo que a mí no me van a cambiar. A mí eso No te vale. mí no me vale. Yo lo siento mucho, pero yo creo que todos deberíamos tener esa ambición por desarrollarnos como personas y por ver distintas visiones del mismo tema. Y respecto a lo que comenta Antonio María, desgraciadamente tiene toda la razón del mundo. Y es por eso por lo que tenemos que poner mucho hincapié en el tema de la educación. Porque si no cambiamos la base de la educación, es que vamos a seguir igual y vamos a seguir siendo una sociedad anclada en esos principios rancios y en fin, tremendamente pues irresponsables con la libertad, con la tolerancia, y es algo que tenemos que desterrar completamente de nuestra sociedad. Bueno, porque es que, Antonio, no sé si más o menos en nuestra generación, cuando teníamos 15, 20 años, y Diego también lo sabrá, cuando, por ejemplo, había alguien que se declaraba homosexual, para la familia era una especie de. No iba a decir deshonra, pero sí esa familia estaba ya señalada, ¿no? Oye, porque el hijo o la hija o aquella chica que se quedaba embarazada y bueno, tenía un niño, una niña joven, también, oye, pues te has enterado que no sé qué, que era, de alguna forma, esa familia la señalaban y eran objeto, bueno, de incluso de que estas familias pasaran vergüenza a la hora de. Porque eran señaladas completamente. Diego, eso era así. Sí, y sobre todo Por en el desgracia. ámbito rural es donde más ocurría. Es decir, en los pueblos, cuanto más pequeño era el pueblo, pues más se señalaba cualquier cuestión de esta. En las grandes ciudades, bueno, no tanto, ¿eh? En las grandes ciudades se diluía todo más entre una sociedad que se ocupaba y se preocupaba más por las cosas más cotidianas, por el trabajo, por no llegar tarde a los sitios, por estas cosas. Da igual la época de la que estemos hablando, pero siempre el ámbito rural ha sido especialmente más sensible con estas cosas y más crueles también. Pero bueno,
y ya no solamente en el cuestión de la homosexualidad o del embarazo, del aborto, también, no sé, en cuestiones de incluso del racismo, Sí, que una persona negra en una ciudad grande pues pasaba desapercibida, en un pueblo era un señalado. sí, sí. Entonces, todas estas cosas va en cuestión de la mentalidad. También es verdad que las personas mayores, esto lo quiero decir ya para terminar con mi intervención, pero las personas mayores, por lo menos en el tiempo que me tocó a mí vivir, de mi infancia, de mi juventud, siempre se le tenía mucho respeto a una persona mayor. Y lo que decía una persona mayor que tú, iba a misa. Hoy día ese respeto, esos valores se están perdiendo. No hay tanto respeto por las personas mayores. No hay tanto, no iba a decir sumisión, pero no es sumisión, sino es simplemente el que si hay alguien que te puede aportar algo por su experiencia, por su edad, por lo que ha vivido, bueno, pues hoy día eso ya no se tiene tan en cuenta. De hecho, se le pierde el respeto en muchísimos sitios a las personas mayores. Da igual que se le hable de usted o que se le hable de tú, eso no es el que se le tenga o no respeto. Ya muchísimas personas mayores les hablo de tú, pero dentro va mi profundo respeto. Y sin embargo yo veo que eso se está lapidando. Y lo están lapidando quienes más dicen que apuestan por la igualdad y por estas cosas. Son los primeros que están haciendo que las personas mayores sean objeto de que los demás le vayan perdiendo el respeto. José Ignacio, ¿cómo estamos de tiempo? Pues todavía tenemos algo, ¿no? por ahí, claro que sí. Bueno, sobre todo como preámbulo, de cara también a la última parte de la tertulia, Antonio, ¿hemos entrado ya en el periodo que califican como de normalidad, entre comillas? Estamos ya, porque el otro día ya el presidente de la Junta de Andalucía ya anunció bueno, ya la vuelta a los estadios al 100%, y de alguna forma ya cuando se baja de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, parece ser que ya volvemos a lo anterior, ¿no? A lo prepandemia, ¿no? ¿Tú crees que esto ya va a ser historia? ¿O cómo ves tú el panorama actual? Yo creo que no va a ser historia todavía. Yo creo que para que esto sea historia, yo creo que por lo menos hasta abril, mayo del año que viene mínimo, no va a ser historia, porque de momento la mascarilla no la quitan en los sitios cerrados. O sea que de momento historia no es. Y después habrá que ver dentro de un mes, o a ver si viene el frío, porque esperemos que venga el frío ya. Y esperemos que cuando venga el frío a ver cómo se comporta todo esto y qué es lo que va pasando. Porque yo no creo que esto ya se vaya a quedar aquí. José Ignacio habla Antonio María del frío. Yo, quizá a lo que más le temo, como dice Antonio María, es al frío. Por lo que supone el frío para el virus y lo que supuso la llegada del frío el año pasado y el efecto del COVID-19, ¿no? Pues sí, es algo que bueno, que sabemos que en estas épocas que vienen, sobre todo en el invierno, pues sí que vemos un mayor número de contagios. Ya no hablamos del COVID, hablamos de la gripe, de resfriados y demás, ¿no? Entonces sí que creo que puede ser quizá más peligroso. Pero bueno, yo creo que lo importante es que ya le estamos viendo poquito a poco el final a esto. Ahora sí, de verdad, porque, bueno, al menos en la comarca sabemos que tenemos unos datos realmente bajos. Y bueno, hablamos de normalidad. ¿Podemos hablar ya de normalidad? Es que esa es una buena pregunta. Esa es la pregunta. Yo creo que de momento no. Porque para mí no era normal que todo el mundo llevara mascarilla por la calle. Es cierto que, bueno, que la gente ya como que pasa un poco del tema en general. Pero yo voy a seguir llevando mascarilla.
y mucha gente también va a seguir llevando mascarilla. Y eso para mí no era normal antes. Entonces yo creo que solamente podremos hablar de normalidad cuando no tengamos ningún contagio y cuando la mascarilla no esté. Para mí eso será normalidad. De momento, para mí esto no se le puede catalogar de normalidad. Diego, llegada de la normalidad. Hombre, si tuviéramos que presagiar una fecha para esto, yo diría que había que echarle años. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ya nos van a cambiar. Independientemente de que tengamos por normativa más o menos restricciones, pero ya hay menos abrazos, menos besos, y estas cosas vamos a tardar mucho en recuperarlas, igual que otras muchas costumbres que teníamos que eran normales y que con la nueva normalidad yo no sé si van a llegar. Lo que sí es verdad es que tenemos que adecuarnos a lo que nos está tocando vivir. Como que cuando hay épocas de mucha lluvia, pues nos toca vivir con un paraguas siempre en la mano y con un chubasquero. Y cuando hace muchísimo calor, pues llevar una gorra o un sombrero o pañuelo de papel. Mira, Antonio María, ¿quieres Kleenex? Dáselo, lo tienes al lado. No, gracias. Pásaselo que lo tienes al lado. ¿Qué? Bueno, pues la normalidad va a tardar en llegar, pero esto nos está trayendo una serie de consecuencias paralelas cuya gravedad todavía no se ha empezado a notar. Madre mía, no me asustes, Diego, no me asustes, ¿eh? ¿Cómo estamos de tiempo, José Ignacio? Pues mire, si te parece, hacemos alto en el camino. Vamos a un alto del camino. Ya te vamos a escuchar, Diego, porque claro, ya nos has dejado un poquito ahí con la miel en los labios. A ver, vamos a ver susto que nos da Diego después de publicidad. Vámonos, Esto es como lo del volcán del otro día, que sí, lo deja en ascua antes de la publicidad. exactamente. Pero ¿era verdad lo del volcán o no era verdad lo del Era volcán? verdad lo del Claro. volcán. En Google no dice nada. Pero Google, ¿qué sabe? ¿Sabré yo más? Google. Tú dijiste, buscarlo en San Google. Espérate que ya me lo has pegado a la distancia de Jaén hacia Océano. Hacemos alto, venga.